nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos de la Estado Carranza, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya nos estamos recuperando. Les agradezco porque ustedes se preocuparon por mi salud, pero ya vamos saliendo. Todavía no nos tocaba y por eso estamos aquí para contarlo. Y estamos aquí para refrendar nuestro compromiso de seguir luchando, como aquí lo han expresado nuestros compañeros. Antes que nada, agradecerles mucho por estar presentes, porque esto es lo más importante. El que haya mujeres y haya hombres como ustedes, que no pierden la fe, que no pierden las esperanzas, que no se rinden. Sería muy triste que en estos momentos difíciles de desolación, el que la gente no participara, el que no hubiese ciudadanos como ustedes. Pero afortunadamente hay muchos ciudadanos, mujeres y hombres como ustedes, conscientes, libres, decididos a luchar por un verdadero cambio. Y esto se da en todo el país. Ya estoy de nuevo recorriendo todos los pueblos de México, y donde quiera que voy hay gente así como ustedes. Esto se los digo, se los transmito, porque hay veces que se puede pensar, más por el aislamiento en que nos tienen, el cerco informativo, se puede pensar que pues nada más es en una colonia, en una delegación, en un pueblo, en un municipio, en una región. No, este es un movimiento nacional. Hace 10 días estuve en Los Ángeles, California, y allá, frente a la alcaldía de Los Ángeles, se reunieron también muchos paisanos en una gran asamblea. Allá constituimos Morena en California y en otros estados de la Unión Americana. Fuimos allá no solo a informar de que estamos luchando en México por un verdadero cambio, fuimos también a recordarle a Obama que no ha cumplido su compromiso de llevar a cabo una reforma migratoria, de regularizar la situación de nuestros paisanos que por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Fuimos a decirle que ya está pues a mitad de su segundo mandato y no ha cumplido, y que al contrario es en este periodo de su gobierno cuando más mexicanos han sido deportados. Han deportado en estos años de Obama a más de 2 millones de mexicanos que los han expulsado. Les fuimos a decir que o cumple o va a pasar a la historia como un presidente racista, un presidente que discriminó a los mexicanos. Bueno, todo esto lo estamos haciendo, y reitero, donde quiera que vamos, hay mucha gente que no ha perdido la fe, que no ha perdido las esperanzas. Y tenemos... Usted pone el dedo en la llaga con los judas traidores.
Sí. Pero, ¿saben qué soy yo? Nada más vocero de ustedes, representante de ustedes. Y somos importantes los ciudadanos, somos importantes los dirigentes, pero lo más importante de todo es la causa que se defiende. Y como nuestra causa es justa, es necesaria, por eso no tenemos por qué dudar, no tenemos por qué estar pensando si está bien o está mal lo que hacemos. Nosotros tenemos que tener la firme convicción de que vamos caminando en el sentido correcto, y más temprano que tarde vamos a triunfar. Se va a lograr la transformación de nuestro país. No hay ningún indicio, lo puedo demostrar técnica, científicamente, que este régimen no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en el tiempo. No pueden ser eternos. Este régimen va al fracaso. Es cuestión nada más de tiempo. Ya hay una crisis generalizada. Acabo de dar a conocer un libro, un nuevo libro que se llama Neoporfirismo, hoy como ayer, y demuestro cómo este régimen, con la política económica que ha venido imponiendo desde hace 30 años, es una calca, una copia de lo que fue el porfiriato, la entrega de las riquezas de México, de los bienes del pueblo, de los bienes de la nación, a particulares, sobre todo a extranjeros, la falta de democracia, el empobrecimiento de la gente, la esclavitud en el campo, el maltrato a los trabajadores. Bueno, lo que estamos ahora padeciendo, aquello desembocó o produjo la revolución. Si ese modelo realmente funcionara, no hubiese habido revolución. Entonces ya está demostrado de que este régimen no ofrece nada bueno. No es un proyecto de nación, no es un proyecto del pueblo, para el pueblo. Este es un proyecto faccioso, nada más para beneficio de una pequeña minoría, y por eso produce mucha desigualdad. Ahora hay una monstruosa desigualdad económica y social. Se puede resumir diciendo que hay 55 multimillonarios en el país que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, y 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A que cada vez va a estar más grave la situación económica y social de nuestro pueblo, y nosotros queremos que se dé la transformación sin violencia. Queremos que el cambio lo logremos de manera pacífica, con la participación consciente y organizada del pueblo, porque la violencia no resuelve el problema. La violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Además, eso es lo que quisieran los de la mafia del poder, que nos enfrentáramos con la policía, con el ejército. Nosotros no tenemos por qué hacer eso.
los policías de cualquier corporación, los soldados, son gente del pueblo, hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, que además están con nosotros en las dos elecciones que han habido para la presidencia. Los policías y los soldados han votado por nosotros. Y nosotros nunca vamos a enfrentar ni a los soldados ni a los policías. No es con ellos. Las diferencias las tenemos con los de arriba, que ni siquiera dan la cara, que ni siquiera se sabe lo que hacen, porque viven en el anonimato, se dedican a acumular grandes fortunas, porque su Dios es el dinero, y encima de eso no pierden ni siquiera su respetabilidad. Entonces tenemos que tener muy claro lo que está sucediendo en nuestro país, y tenemos que seguir trabajando, organizándonos desde abajo, en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, en los pueblos, para lograr desde abajo y con la gente la transformación de nuestro país, sin violencia. Ya se ha avanzado. Hay quienes quisieran que fuese más rápido, desde luego yo también, pero es un proceso y estamos enfrentando grupos de intereses creados muy poderosos. Decía aquí Martín, nos han robado 2 veces la presidencia de la República, pero no por eso vamos a decir no se puede, ya nos jubilamos, ya nos rendimos. No, ustedes saben que les gustaría muchísimo a los de la mafia del poder, a los que realmente mandan en este país, los que se creen amos y señores de México, que nosotros, los dirigentes, en mi caso, que me jubilara, ese día brindarían con champán. Por eso no les voy a dar ese gusto. Yo me voy a retirar, me voy a jubilar cuando la gente lo decida, no cuando ellos quieran. Entonces, tenemos que seguir adelante. ¿Ustedes creen que si no significara nada nuestro movimiento, si no representáramos nada, pues ellos les daría igual si nos quedamos o nos retiramos? No, pero hay veces que son muy evidentes. Dice, si ya le dio un infarto, ¿por qué no mejor se retira? Si no lo hace de buena fe, lo que quisieran es que ya nos fuéramos. No se les olvida que hay buenos médicos que nos están atendiendo, y además todavía tenemos que seguir trabajando aquí, y además que los médicos me recomiendan que es muy bueno para mi salud, para recuperarme, el traer a Mecate Corto al corrupto de Peña Nieto. Y les decía, a 2 meses, el último fraude, cuando imponen a Peña, porque compran 5 millones de votos, traficando con la pobreza de la gente, entregando las tarjetas Soriana, Monex en medio rural, entregando tinacos, despensas, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, cerdos, marranos, cochinos. Así impusieron a Peña. Bueno, ya van 2
dos veces que nos roban. Esta última fue de esa forma, comprando voluntades, comprando votos. Eso lo tenemos muy claro. Pero se obtuvieron 16 millones de votos de mujeres, de hombres libres y conscientes. ¿Qué va a pasar? Y a eso es a lo que apostamos. Cuando logremos convencer a 30 millones de ciudadanos, ya entonces no les va a servir ninguna maña, ningún truco, ningún fraude, y vamos a lograr la transformación de nuestro país. Ese es el objetivo. ¿Y saben? Vamos bien. Porque cada vez hay más gente con nosotros. Acabo de tener una encuesta en mis manos, un sondeo que se hizo para recoger el punto de vista de la gente a nivel nacional, y ya el 50%, la mitad de los que votaron por Peña están arrepentidos. Miren, hay quienes dicen, ya para qué, si ya nos hundieron. No, es muy bueno que a pesar de que se equivocaron, estén rectificando. Es de sabios cambiar de opinión. Ya la mitad de la gente que de una u otra forma votó por Peña convencida o engañada o comprada, ya están arrepentidos. Entonces, por eso tenemos que tener confianza. Hagan ustedes su encuesta en donde viven, donde trabajan. Van a ver el descontento que hay. No salen encuestas nacionales de si estuviese bien Peña, estarían bombardeando. ¿Se acuerdan ustedes que en la campaña hacían una encuesta diaria donde ponían a Peña hasta las nubes? Bueno, ahora ya como los mariachis, o sea, se callaron los mariachis, ya no hablan de eso. Entonces tenemos que tener mucha confianza. Además, miren, no es viable este gobierno, no tiene futuro este régimen, porque la política que están aplicando afecta cada vez más a la mayoría de los mexicanos. Lo decía muy bien Martí Vargas, 4 reformas, son más, pero en esencia lo que ha hecho Peña Nieto, primero la reforma laboral. ¿Se acuerdan? Hace poco, o sea, en medio, echaron en gato una campaña para engañar de que con esa reforma iba a haber muchos empleos. Estamos viendo lo que está sucediendo. Esta reforma fue para afectar a los trabajadores, ni siquiera pagar salario mínimo por 8 horas, sino poder contratar al trabajador por hora, 8 pesos la hora, 32 pesos 4 horas, ni para el pasaje de los trabajadores. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Martí. Esa reforma, cuando triunfe nuestro movimiento, la vamos a anular, la vamos a cancelar, la vamos a abolir. Y lo que se va a hacer es aumentar el salario, los ingresos de los trabajadores. No es posible sacar adelante al país si la economía está estancada y si la economía no crece. Es porque hay también una crisis de consumo. La gente no tiene para comprar nada o solo compra lo indispensable. Esto no ayuda. Que ya no suba el huevo, los limones, el pan, La luz, la gasolina, el gas. Entonces tiene que mejorarse el salario. que no
también que Obrador, estamos con usted, pero déjenos trabajar, ese es nuestro día de sustento. tienes toda la razón, es mejor que la gente se busque la vida vendiendo como pueda, que se dedique a actividades ilícitas. La autoridad debería tomar en cuenta eso. Si la economía no crece, si la economía formal no funciona porque no hay empleos, se tiene que buscar la gente la vida como puede. Eso es lo que llaman economía informal. Gracias a eso y a la migración es como más o menos se puede sobrevivir en nuestro país. Por eso esa reforma laboral no sirve para nada. La otra reforma que también hay que cancelar es la llamada reforma educativa, que no es para mejorar la calidad de la enseñanza. Acabo de estar en el Estado de México. ¿Saben ustedes que en el Estado de México es donde hay más pobreza de todo el país y también donde hay más corrupción? Por lo mismo, porque todo lo que llega de presupuesto se lo clavan, para decirlo con claridad. ¿Saben quiénes han sido gobernadores del Estado de México? Chauvet, el que está de secretario de Educación Pública; Camacho, el presidente del PRI; Montiel, copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto; y ahora Montiel, no, Erubiel, que lo quieren quitar porque el subsecretario de Gobernación, Miranda, quiere participar en la distribución del botín. Entonces quieren quitar a Erubiel para poner a Miranda. Pero les preguntaba yo en el Estado de México, ¿creen ustedes que si quitan a Erubiel y ponen a Miranda van a mejorar las cosas en el Estado de México? Claro que no. Pero ya le están tendiendo la cama a Miranda, ya le están abriendo el camino. Están hablando de que hay mucha inseguridad en el Estado de México. Claro que hay inseguridad, pero no de ahora, ya tiene tiempo. Pero ahora, como quieren quitar a Erubiel, pues ya le impusieron al secretario de Seguridad Pública, ya metieron los soldados, todo para sacar a Erubiel. Bueno, pero regreso. ¿Qué hay en el Estado de México? Pues lo que hay es deserción escolar. ¿Por qué no terminan los jóvenes sus estudios? Se inscriben en primero de preparatoria y no terminan. Hay mucha deserción escolar porque no tienen apoyo. A diferencia de lo que sucede en el Distrito Federal, aquí en el Distrito Federal todos los que estudian preparatoria tienen una beca mensual. En el Estado de México no hay esos apoyos. En el Estado de México también, aquí en el Distrito Federal, del apoyo para los adultos mayores. Cuando estuvo Peña Nieto de gobernador, no se acordó de apoyar a los adultos mayores. Ahora, como requieren los votos, ya echaron a andar un programa, o mejor dicho, ya le dieron continuidad al programa de Calderón, que nos copió a nosotros a la vez, y ahora le van a dar 550 pesos mensuales a los adultos mayores. Bueno, Ya lo pararon, ya no les dan nada. sí, en el caso del Estado de México, pero ahora va a empezar. No están dando nada. A ver. No. De los adultos mayores, no está el programa aquí.
en el DF. ¿No le dan más de 1,000 pesos mensuales? Ah, el federal dices tú. Ah, sí, eso sí. Sí. Ya no. El gobierno federal. Ah, bueno. No hay problema. El gobierno federal. Sí, que me aclara. Pero digo. Sí, pero a nivel nacional sí lo van a entregar. Porque no debemos de decir mentiras. Son 550 pesos mensuales. Pero hay una diferencia con lo que pasa aquí, que son un poco más de 1,000 pesos lo que reciben los adultos mayores. Bueno, pero lo que quiero probar es que en el DF hay políticas de desarrollo social, hay apoyos. Miren, han cometido errores como todos los gobernantes cometen errores. Yo también los cometí en el momento que fui jefe de gobierno. En este caso me refiero al gobierno de Grande Mancera. Pero le reconozco, y yo por eso no lo cuestiono, no lo critico. Hay quienes me dicen, ¿por qué no te le lanzas, no? Y lo cuestionas. Primero, porque no le voy a hacer el juego a nuestros adversarios. Y segundo, porque han cometido errores, pero mantienen los programas sociales. Y eso para mí es muy importante. Mientras se mantenga el programa de apoyo a adultos mayores, mientras se mantenga la beca para los estudiantes de preparatoria, mientras haya becas para personas con discapacidad, mientras se apoye a madres solteras, mientras existan esos programas sociales, yo voy a tener un reconocimiento a quien gobierna en esta ciudad. También lo hice público. No estuve de acuerdo con el aumento del metro. Creo que fue un grave error el que se cometió de aumentar el metro, porque por ahí se trasladan 5 millones de personas diariamente, no solo del Distrito Federal, sino del Estado de México, y es lo del pasaje algo fundamental, porque mucha gente gasta la mayor parte de lo que obtiene de sus ingresos en transporte, porque cuando hay crisis la gente puede dejar incluso de comer o comer menos, ya no come igual, ni la misma calidad ni con los mismos nutrientes, pero no puede dejar de ir a su trabajo, no puede dejar de trasladarse para ir a su centro laboral. Entonces afecta mucho cuando aumentan el pasaje. Esto estuvo mal hecho, pero hay otras cosas que considero que están bien en el gobierno de la ciudad. Ahora, en el caso de Peña Nieto, les decía yo, esa reforma educativa no es para mejorar la calidad de enseñanza, es para afectar al magisterio nacional. Y aquí en Venustiano Carranza yo reitero, yo vuelvo a decir con toda claridad que en nuestro movimiento siempre vamos a apoyar a las maestras y a los maestros de México, siempre. No nos van a engañar Chaupetti, Peña Nieto y Televisa. Sabemos bien cómo está el problema de la educación, y esa llamada reforma educativa no va orientada a mejorar ni la calidad de la enseñanza, ni que haya acceso, que haya oportunidad para todos. Siguen rechazando a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, y siguen con la idea, la cabeza, además que son muy hipócritas y no se atreven a expresar, de privatizar la educación, de que convertir la educación en un negocio, porque todos ellos lo único que están pensando
es cómo hacen negocio. Entonces, les gustaría muchísimo que ya no hubiese educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, que nada más hubiese educación privada, es decir, de paga, que se tuviese que pagar colegiaturas. Yo siempre he dicho, no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado mexicano, el gobierno, está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Y eso lo vamos a defender siempre. Lo otro, que es un insulto, es la llamada reforma fiscal, que decía aquí Martí, los aumentos de impuestos. Eso es inmoral. Aumentar los impuestos en épocas de crisis, pero además aumentar los impuestos sin combatir la corrupción, porque no habría necesidad de aumentar los impuestos si se combatiera la corrupción. Hay presupuesto suficiente. Este año el presupuesto nacional es de 4 billones de pesos, que es dinero de todos. Pero ese dinero se administra mal y mucho dinero se va por el caño de la corrupción, se lo roban. Nada más, en forma conservadora, calculo que se roban el 10% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es eso? No habría necesidad de aumentar los impuestos. Lo mismo sucedería si hay un plan de austeridad, es decir, si se reduce el costo del gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. No olvidemos que nosotros, los ciudadanos, mantenemos al gobierno, y es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en el país. Un gobierno muy costoso, oneroso, sueldos de 300, 400, 500, 600 mil pesos mensuales. ¿Y por qué estos sueldos tan elevados? Porque esa es la manera también de corromper. Ahora acaban de nombrar a 11 consejeros en el INE, se va a llamar ahora el IFE. Pues ustedes creen que de estos 11, pues no vamos a tener en ellos garantía de que se va a actuar con rectitud. No se va a garantizar la libertad del sufragio, porque van a ganar, ya están ahora devengando 300, 400 mil pesos mensuales. Los que se fueron del IFE se llevaron 4 millones nada más de fondo de retiro, fondo de ahorro. Entonces necesitamos reducir esos gastos para todo. Ahora son institutos, están ahora resolviendo porque van a renovar, y lo mismo que hicieron con el IFE, pero el Instituto de la Transparencia, el IFAI, bueno, van a renovar el IFAI. El IFAI es para que haya transparencia y que no haya corrupción. No han resuelto nada desde que se fundó el IFAI. Ahora van a crear otro instituto para evitar que haya monopolios en la famosa reforma de la comunicación, de las comunicaciones. Bueno, quienes integran esos institutos son funcionarios que ganan 300, 400, 500 mil pesos, más viáticos y una serie de privilegios para la alta burocracia. Todo lo resuelve. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Echeverría todo lo quería resolver con fideicomisos? Bueno, ahora son institutos, y ahí se va la mayor parte del dinero del presupuesto en aparatos
burocráticos. Es muchísimo lo que se entrega a la alta burocracia. También siguen habiendo derroches, gastos superfluos. Ustedes saben que Peña decidió la compra de un avión para trasladarse que cuesta 7,000 millones de pesos. Del presupuesto público, del dinero del pueblo. 7,000 millones de pesos. Un avión que es un palacio de todo lujo. No hay en el mundo un avión para un mandatario con tanto lujo. 7,000 millones de pesos. Pero esto ayuda mucho y es cosa nada más de pensar un poquito, de reflexionar un poco sobre la mentalidad, sobre la forma de pensar y de ser de Peña Nieto. Porque imagínense, habiendo tanta necesidad, tanta pobreza en nuestro país, que compre un avión que cuesta 7,000 millones, porque además lo va a usar, aunque le gusta viajar mucho y hacer turismo político, lo va a usar cuando mucho, pues una vez al mes o 5 días cada 2 meses. Entonces, tener un avión así parado, pagando todo el mantenimiento, 7,000 millones. Bueno, en otras partes del mundo, en países europeos donde ha habido desarrollo, donde no hay corrupción, donde hay austeridad, los ministros, los gobernantes a veces se trasladan en bicicleta, manejan sus carros en Dinamarca y en otros países nórdicos. Por eso hay progreso, porque hay más parejura. O sea, no actúan con la prepotencia, con la extravagancia de estos gobernantes corruptos que tenemos. Entonces, por eso se tiene que buscar que haya cambios. Esa reforma fiscal, repito, es un insulto. Y lo peor de todo fue lo que hicieron en diciembre. Reformaron el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución para privatizar el petróleo, la industria eléctrica, desde luego la refinación del petróleo, la petroquímica, o sea, acabar con todo. Acerca de esto yo les informo a ustedes que no vamos nosotros a dejar de luchar. Una cosa es reforma aprobada por los empleados que tienen ahí en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, y otra cosa es reforma aplicada. Todavía está por verse este asunto. Nosotros nunca vamos a dejar de defender el petróleo, porque el petróleo no es del gobierno, no es de Peña. El petróleo, por derecho, por justicia, es del pueblo y es de la nación, y lo vamos a defender siempre. Ahora vamos a ir, una vez aprovecho para informar. Ya hicimos un acopio de firmas para que se le consultara a los ciudadanos antes de que se aprobaran estas reformas entreguistas. No nos hicieron caso, pero ahora se acaba de aprobar una ley de consulta ciudadana y con apego a esa ley de consulta ciudadana estamos solicitando que se lleve a cabo la consulta sobre la llamada reforma energética. De acuerdo a esa ley de consulta ciudadana, si se obtienen 2 millones de firmas, tienen que llevar a cabo esa consulta con una pregunta. O sea, el mismo día de la elección del año próximo, que va a ser el primer domingo de junio, ya no el primer domingo de julio, primer domingo de junio del año próximo, que van a haber elecciones para delegados, para diputados federales,
para asambleístas aquí en el Distrito Federal y en el país, que va a haber elecciones ese mismo día, en las casillas, si reunimos los 2 millones de firmas, van a tener que entregarle al ciudadano que vaya a votar una boleta adicional, y en esa boleta se va a hacer la pregunta que nosotros queremos que se haga. La pregunta va a ser: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales y extranjeros en materia de petróleo? ¿Sí o no? Bueno, esa pregunta se va a hacer, y si logramos que la mayoría diga no, porque lo vamos a lograr. Actualmente en las encuestas el 60% de la gente dice no, solo un 20% dice que sí, y el otro 20% está indeciso o no contesta, pero el 60% dice no, rotundo. Bueno, vamos nosotros por eso a solicitar. Mañana vamos con el presidente de Morena, con Martí Batres, nuestro gran dirigente de Morena, Martí Batres. Vamos a estar en el Senado de la República. No va a ser meeting, es nada más, vamos los dos, con 3 ciudadanos más. Vamos a presentar un escrito, porque vamos a notificar que vamos a iniciar la consulta, no, pero la recolección de las firmas, porque tenemos de plazo hasta el día 15 de septiembre. Vamos a juntar los 2 millones de firmas, se van a entregar para que se le pregunte al pueblo de México en la elección del año próximo sobre la reforma energética. Aquí aprovecho para adelantarles de que ya vamos sobre eso, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ya se me pasó mi tiempo, pero tenía ganas de hablar con ustedes. Nada más termino diciéndoles que ya lo saben, pero no está de más reiterarlo, subrayarlo. Ya no estamos en el PRD, ya yo no estoy en el PRD, nunca voy a ofender a los militantes del PRD, los estimo, los quiero mucho, no es con ellos que tenemos diferencias. Tuvimos que salirnos del PRD porque los dirigentes de ese partido se fueron del lado del gobierno, del lado de Peña Nieto, en el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Ahora, por ejemplo, estuve en el Estado de México, les comentaba el domingo, fui a Iztapaluca, Valle de Chalco, a Chalco, y veía unas barras recién pintadas, no al gasolinazo, PRD, pero sí ellos votaron porque aumentara la gasolina. O sea, encima de todo, hipócritas. O sea, me duele decirlo, pero en toda la carretera de México a Puebla, vean las vacas, dicen no al gasolinazo. Bueno, y entonces ya es el mundo al revés. Si ellos votaron por el aumento de la gasolina, que da vergüenza por lo que significa, sobre todo porque ese partido surgió para defender al pueblo, para que haya democracia, por eso se llama Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, los dirigentes abandonaron esos principios, ese programa. Entonces, nada más decirles que ya no estamos en el PRD, ahora es Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y que vamos a tener nuestros candidatos ya el año próximo, porque también a finales de mayo nos tienen que dar nuestro registro como partido político. Ya cumplimos
con todos los requisitos, nos tienen que dar nuestro registro y vamos a participar ya en las elecciones del año próximo. Pues a mí me dio mucho gusto estar con ustedes, muchísimas gracias de todo corazón, muchas gracias por estar aquí y nos vamos a seguir encontrando.